Bien, el título del mensaje en esta mañana lo encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 10, concretamente en los versículos 12 y 13, aunque leeremos desde el primer versículo. Y este texto lleva el título de Lecciones del pasado para el creyente de hoy. Y dice así el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 1. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jacán a Monsera, allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Vivimos en una sociedad abocada a caer en los mismos fracasos del pasado. Y esto es debido al desconocimiento de la historia, de manera que se está abocada a repetirla si no se conoce. Y esto no es algo nuevo, sino que viene repitiéndose a lo largo de la historia. Da la sensación como que lo llevamos dentro del ADN, y es algo que se va arrastrando de generación en generación. Y este enfoque es el denominador común, tal como se observa en el pueblo que Dios sacó de la tierra de Egipto, llevándoles hacia la tierra prometida, hacia esa heredad que Él tenía preparada para ellos. Sin embargo, en ese trayecto, en repetidas ocasiones, ¿qué sucedió? Pues que el pueblo se descarrió. Y Moisés, por tanto, tuvo que intervenir intercediendo a Dios por el pueblo. Y en el capítulo anterior de este capítulo 10, el 9, allí observamos cómo Moisés les hace un recordatorio a modo de recopilación de sucesos acaecidos tanto en Tabera como en Masaj, como en Kibrot Haataava y en Cades Barnea. Tantos sucesos que les llega a decir en el versículo 24 del capítulo 9: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Y estas palabras de Moisés dadas al pueblo son unas palabras duras, difíciles de encajar, que deben de hacerles reflexionar ante lo que están haciendo. Por otro lado, también nos encontramos, mejor dicho, en el segundo mensaje, en el segundo discurso de Moisés. Moisés ha estado usando el pasado para ayudar al pueblo a entender la necesidad de ser obediente a las palabras de Dios.
y Moisés concluye demandando al pueblo que tema y ame a Dios. A continuación, y dentro, digamos, de este contexto, cuando llegamos al capítulo Dios manda separar la tribu de Leví, como hemos leído, para su servicio. Y Moisés recibe de parte de Dios una encomienda consistente en hacer un arca de madera de acacia, que se conoce como con otro nombre, como el arca del testimonio o del pacto, y que más tarde va a ser guardada en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Pero además, Dios le ordena a Moisés que labrase 2 piedras, debiéndolas subir al monte Horeb para que nuevamente fueran escritos aquellos 10 mandamientos que en las primeras tablas que estaban escritas y que Moisés había destruido. Esto lo que nos está hablando es acerca de la renovación del pacto, reafirmando la promesa que había sido hecha a los patriarcas, y esto era una cuestión importante que queda mostrado por el mandato a Moisés, versículo 11, capítulo 10. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Así pues, se observa otra vez una señal de misericordia, la cual en su momento afectó al pueblo, pero que permanece en todas las épocas. Es una misericordia temporal y que afecta a todo creyente. Y esa misericordia de Dios que se renueva día a día es motivo suficiente para alabarle. Como exclama el salmista, cuando llegamos al Salmo 106, versículo 1, aleluya, alabad a Yahvé, porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y esta misericordia que muestra Dios hacia su pueblo es precisamente la que debe reflejarse en la vida de todo creyente. Así que en ese capítulo 10, versículos del 1 al 11, encontramos una base de relación. Hasta el momento, o ese momento, y ante un pueblo rebelde se aprecian 2 aspectos. En primer lugar, las oraciones de intercesión que realiza Moisés, y en segundo lugar, la obediencia de Moisés. En cuanto a las oraciones de intercesión, se aprecia su importancia y necesidad a lo largo de las Escrituras, tanto sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es algo que sobresale, que queda subrayado a la vista. Y tenemos múltiples ejemplos. Nos quedamos con la figura de Moisés. Y él mismo en el capítulo 9, versículo 18 dice, y me postré delante de Yahvé como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Yahvé para enojarlo. Vemos también a Abraham manteniendo una conversación con Dios, Génesis capítulo 18, versículo 23 en adelante. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos al apóstol Pablo en sus epístolas y al mismo Señor Jesús dándonos ejemplo de ello. Y respecto al segundo aspecto, la obediencia, lo vemos en la actitud propia de Moisés ante Faraón. La vemos también en la construcción del tabernáculo y también, por ejemplo, lo podemos observar cuando sube al monte con esas 2 tablas de piedra. Tanto pues en la oración en general como la obediencia deben formar parte de las señas de identidad del creyente. Si no se ora, si no se obedece a la palabra, entonces no hay razón, porque el que se dice ser creyente y no lo hace, lo que está haciendo es engañarse a sí mismo. Por tanto, la exhortación a la obediencia
que viene dada desde el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, habiéndose utilizado para ayudar al pueblo precisamente a entender esa necesidad de ser obediente a Dios, a esas palabras del Señor, ahora continúa desde el versículo 12 hasta el capítulo 11, versículo 32, donde Moisés se preocupa de enfatizar que amar al Señor es la base de la obediencia. Amar al Señor es la base de la obediencia. Así que el versículo 12 comienza con la expresión ahora pues. Y este ahora pues lo que nos está haciendo es dar paso a unas demandas por parte de Dios. La exhortación a la obediencia repite los mismos temas que se han ido presentando con anterioridad y vuelven ahora a enfatizar lo que el pueblo tiene que hacer. ¿Para qué? Para evitar caer nuevamente en la idolatría. De forma que el ahora pues de este versículo 12 hace de enlace entre lo dicho anteriormente con lo que va a decir a continuación. En otras palabras, debido a que el Señor renovó su pacto con ellos por su gracia y no por los méritos de ellos, les hace unas demandas que deben cumplir. Ahora bien, este apartado se inicia con una pregunta muy directa. ¿Qué pide Yahvé tu Dios de ti? Y es una pregunta que Dios a través de Moisés le hace al pueblo, pero es una pregunta que hoy la palabra nos la dice a cada uno de nosotros. ¿Qué pide Yahvé tu Dios de ti? Y la idea de esta pregunta es ¿qué quiere o qué requiere continuamente tu Dios de ti? Y la respuesta son 5 requisitos a aplicar. Requisitos que en el Nuevo Testamento vuelven a repetirse para ser aplicados por los creyentes de forma directa. Sin embargo, el texto, aparte de este ahora pues, y de la pregunta, dice algo interesante. Y dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti? Sino que... Y está dentro de la pregunta, de la interrogación. Sino que, es decir, si el pueblo cumplía con los 5 requisitos, cumplirían con los elementos esenciales, viniendo a ser, por tanto, la médula de la ley. Y es un claro resumen que abarca como creyentes la responsabilidad como tales. A diferencia de nosotros, que para decir una cosa empezamos, ¿verdad?, a dar rodeos y más rodeos, hacemos lo que se conoce como el cantinfleo. Y este cantinfleo es una palabra mexicana recordando al autor Cantinflas, que algunos lo conoceréis. Y lo hace porque así recuerda las sátiras que él hacía. Hablaba y hablaba, pero al final no decía nada. Pero Dios no es así. Él es directo. Con pocas palabras lo dice todo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero volvamos a la pregunta. Una pregunta que podemos trazar, con la que podemos trazar un paralelismo con la que se pregunta Miqueas, por ejemplo. Y el profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 6, dice: ¿con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo? En otras palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y el texto de Deuteronomio nos presenta 5 requisitos que Dios demanda. Son 5 elementos esenciales: temer a Dios, andar en los caminos de Dios, amar a Dios, servir a Dios y guardar sus mandamientos y estatutos. A menudo complicamos la fe con reglas. Complicamos la fe con regulaciones. Complicamos la fe con requerimientos hechos precisamente por los seres humanos, provocando frustración, olvidándose que Dios, a través de su palabra, dicta unos requisitos de alto valor que han de estar presentes en la vida.
Y en el caso del texto debían servir para que el pueblo se concienciase y vivieran bajo estos preceptos. Preceptos en los que se vuelve a incidir más adelante. Así pues, primer requisito, requerimiento que Dios solicita a su pueblo, temer a Dios. Nos dice la primera parte del versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Cuando Moisés inicia estos requisitos que Dios pide a su pueblo en cuanto a que deben temer a Dios, no se está refiriendo no se está refiriendo a su literalidad. Cuando en la Escritura aparece, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, lo que nos está indicando es que se debe reverenciar o tener reverencia a Dios, que es muy distinto a temer. Es muy distinto a temer, aunque evidentemente aquel que no se ha arrepentido y no reconoce a Cristo como su Salvador y su Señor, cuidado entonces, porque Dios es un Dios justo, de modo que la persona incrédula, aquella que no cree, está abocada a la misma situación del pueblo de Dios que describe Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En este sentido tenemos el ejemplo de Adán y Eva, quienes al desobedecer a Dios se escondieron, y es que cuando se desobedece, entonces aparece el temor. Un temor que el ser humano en el fondo, consciente o tal vez inconscientemente, tiene ante el hecho de la desobediencia. Cuando desobedecemos, automáticamente nos llenamos de temor. Las personas, pues, estamos llenas de temores. Temores a la posible falta de recursos, temores ante lo desconocido, temores a las enfermedades que puedan sobrevenirnos, temores y más temores. Ahora bien, el tipo de temor que nos presenta el texto está en la línea de la reverencia. ¿Pero qué se entiende por reverencia? Y por reverencia, inicialmente, observamos que es una actitud de respeto a Dios, de honrar a Dios, que se manifiesta en la relación que existe con Él. Y esta relación está basada en el amor, un amor que ha de ser prioritario. Por otro lado, ¿qué aspectos podemos preguntarnos? ¿Qué aspectos comporta la reverencia? Y en ese sentido existen aspectos que van ligados y que estos han de estar formando parte indispensable de la vida cristiana. Y estos aspectos son la fidelidad, que debe corresponder a la fidelidad de Dios, a la santidad, a la misericordia y así más y más adjetivos. Todo ello han de dibujar o caracterizar lo que ha de ser la vida cristiana. El decir que se reverencia o se respeta a Dios y la fidelidad o la santidad no están en la hoja de ruta de nuestra vida. Lo que evidencia es mentira, queriendo justificarnos, y eso nos hace ser semejantes a los demás, actuando como los demás. Y si se actúa de esta manera, ¿dónde entonces está la diferencia del cristiano con el que no lo es? En nada, sencillamente en nada. El temor de Dios es seña de identidad de la fe, porque es la respuesta a la obra que Cristo en la cruz, quien dio a sí mismo por toda su vida, y ante tal cuestión se ha de vivir en obediencia a Dios o no.
Así pues, el primer principio que se ha de tener es el que nuestra vida constantemente, la vida del creyente, esté reverenciando, honrando a Dios, reconociendo su soberanía y su señorío. Pero Moisés va avanzando y Dios le dice: Moisés, otro requisito. Te he dado el de temer, el de que me teman, el que me reverencien, pero ahora quiero otro, que anden en mis caminos. Y nos dice el versículo 12, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Y este segundo aspecto que Dios a través de su siervo Moisés da al pueblo es importante también. Durante 400 años habían estado viviendo en tierra extraña y ciertas costumbres se habían filtrado en ellos. Durante la travesía por el desierto, el pueblo no se había comportado con Dios como debiera de haber sido, y esto les llevó a tener problemas. En ocasiones se habían desviado del camino correcto que Dios a través de Moisés les había indicado. Por tanto, vivían en desobediencia. Ya iban cojos. Cuando leemos esta demanda, por tanto, que Dios les hace, lo que está sugiriendo es que se debe alinear con la vida, con lo que Dios manda. Otra forma de decirlo: no haciendo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Las Escrituras, pues, nos presenta distintas personas de las que se nos dice que caminaron con Dios. Tenemos a Enoc, que si Dios lo permite, más adelante hablaremos de él. Tenemos a Enoc, alguien del que casi no se da detalle con relación a otros, muy poquitos detalles de Enoc. Sin embargo, se nos describe como que caminó con Dios. Nos dice en el libro del Génesis, capítulo 5, versículos del 21 al 24, que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Teniendo presente el contexto, no se puede aplicar, digamos, a doctrina, sino a conducta o manera de vivir. De modo que esa buena conducta a Enoc le hacía vivir en intimidad con Dios, como difícil era esa situación en su tiempo, porque lo que prevalecía precisamente era la maldad. Otro ejemplo que nos presenta la palabra es el de Noé, Génesis capítulo 6, versículo 9. Y allí vemos la fidelidad y la obediencia, que fueron las dos columnas por las que la palabra afirma que caminó con Dios. Ahora bien, ¿cómo se sabe que se camina con Dios? ¿Cómo se sabe? Y la respuesta la encontramos en boca del apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Roma, en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Y allí dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué me estás diciendo, Pablo? ¿Qué me estás diciendo? Pues me está planteando dos antagonismos, la carne y el espíritu. La primera lleva a la destrucción del ser humano, la segunda a la bendición. Y esta gran diferencia está producida por el orgullo. Daniel capítulo 4 versículo 30, habló el rey Nabucodonosor y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El resultado de estas palabras todas las conocemos. Le envió Dios a comer hierba como los bueyes. Es que el orgullo y la soberbia son los compañeros inseparables que provocan el caminar o no con Dios. El ser bendecido o no ser bendecido. El problema del orgullo es que frecuentemente no escucha a nadie, solo se cree en sí mismo, piensa en sí mismo, decide por sí mismo y para sí mismo. Y esto es una de las cosas que impiden andar en los caminos de Dios. Así que hay que ser humilde de corazón y no altivos. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos andar en los caminos de Dios o no? Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Allí nos resalta que hay que revestirse de humildad, de modo que se ha de empezar por ser humildes y aplicar en nuestras vidas la obediencia a Dios. Conocer a Dios es conocer sus caminos. Segundo apartado. Nadie puede decir que conoce a Dios porque leyó una definición de él. Y como la leí, pues ya le conozco. No, la cosa no funciona así. Podemos conocer a Dios y no en su totalidad, evidentemente. Somos finitos. Él es infinito. No tiene principio ni final. Y podemos conocer a Dios por la manera de cómo Él perdona, por la manera de cómo nos cuida, por la manera de cómo sostiene la creación, por la manera de tantas y tantas cosas. En definitiva, de la manera de cómo Él obra, Así que podemos decir que por esa manera de obrar podemos conocer sus caminos. Y es que conocer a Dios es crucial. Hay que conocerle. Nos dice el Salmo 103, versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y notemos aquí la diferencia. El pueblo, nos dice, el pueblo conoció sus obras, pero Moisés conoció más que sus obras. En cambio, la nueva traducción, si nos vamos a la traducción de la Biblia viviente, allí lo dice de esta manera: dio a conocer su carácter a Moisés, de modo que donde la versión Reina Valera llama los caminos de Dios, la traducción del viviente, esta nueva versión, lo llama carácter de Dios. Y es que ese carácter de Dios que se encuentra su camino por medio de la obediencia, consecuentemente se desarrolla en una relación con Él. Pero Moisés, tienes que darle otro requerimiento. Versículo 12, más adelante. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Amar a quién? Amar a Dios. Y que lo ames. Dios sigue dando instrucciones. Ahora llega al núcleo, como es el amor.
En el capítulo 6, versículo 5, allí se indicaba la manera de cómo amar a Dios y nos dice que de una forma superficial ya es suficiente. No, no nos dice eso. No nos dice que de forma superficial ya es suficiente, sino que ha de hacerse con todo el ser, con todo el ser. Y amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. ¿Cómo? Con toda tu alma. ¿Y qué más? Con todas tus fuerzas. Es tan importante que lo recuerda en este versículo 12 además. Lo dicho en el capítulo 6, versículo 5. Y llega con la misma fuerza en la respuesta que Jesús, por ejemplo, le dio a aquel fariseo cuando éste le preguntó cuál es el gran mandamiento en la ley. Mateo capítulo 22, versículos 36 y 37. Dios requiere que su pueblo lo ame profundamente, porque el amor es como ese hilo conductor que une todo. Pero si ese hilo conductor se quita, cae, entonces todo lo que une se desmorona. Pablo lo expresa de la siguiente manera cuando habla a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 y 2, muy conocidos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué pasa? Que vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladarse los montes y no tengo amor, ¿qué sucede? Nada soy. El amor es lo que sustenta todo. Si el amor falta, todo lo demás no tiene sentido. Así de claro, no tiene sentido. ¿Cómo ha de ser el amor que Dios aprueba? Éxodo capítulo 20. Allí encontramos los 10 mandamientos. Y se observa, por ejemplo, cuando vamos a los 10 mandamientos del Éxodo capítulo 20, observamos que en el versículo 6 da respuesta a lo mencionado en los versículos anteriores. Y dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es, Dios lo aprueba cuando ¿qué? Cuando se obedece sus preceptos y estatutos. Juan, en su Evangelio, capítulo 14, versículo 21, Jesús está hablando a sus discípulos y les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La clave en este texto es, y los guarda. Esta es la clave, y los guarda. Por consiguiente, el guardar los mandamientos es señal inequívoca de que el amor es sincero, es verdadero. Pero es que además, ese amor se refleja en la obediencia. De modo que amor y obediencia van unidos. Amor y obediencia van unidos. El amor no es solamente bellas palabras, qué bonito, qué bien has quedado, qué piropos. El amor que agrada a Dios debe de verse, demostrarse en conducta y compromiso. El mismo Juan, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 4, versículos 7 al 21, allí hace una exposición acerca del amor y dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor, pues, hacia Dios es el que reconoce que ese amor proviene de Él. De forma que es un amor de gratitud sincera hacia Él, por lo que ha hecho a través de ¿quién? De la persona de su Hijo, Jesucristo. Pero el texto dice más cosas. Y en el versículo 16, Juan atestigua que el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios
en Él. Así que es también un amor de permanencia, de que persevera, que es firme, que es un amor estable. Pero es que Juan sigue diciendo más. Y en el versículo 21 lo concluye indicando que el que ama a Dios debe de amar a su hermano. Es decir, el amor vertical, el amor hacia Dios, ha de reflejarse en el amor horizontal. Y ha de hacerse así como confirmación del amor que Dios aprueba. Y ese amor, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 9, debe de ser sin fingimiento, sincero. Pero Moisés, requiero un cuarto requisito. Versículo 12, todavía ya que en la parte final, que lo ames, y dice a continuación, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí, antes de continuar en este punto, debemos saber y que hay que partir de la base de que servir a Dios no es una obligación, sino un privilegio. Servir a Dios no es una obligación, sino es un privilegio. Dicho lo cual, el autor a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, etcétera, etcétera. Aquí la Nueva Traducción Viviente nuevamente dice: Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. El amor al Señor, pues, es el motor impulsor al servicio cristiano. Y ese amor que impulsa se debe orientar evidentemente al Señor, pero también a su Iglesia. Nos dice Pablo otro texto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Las palabras de Pablo en este capítulo 15, abordando el tema de la resurrección, llega al final dando ánimos a los hermanos a estar ¿qué? Firmes en la fe, constantes, creciendo, poniendo sus vidas al servicio de Dios, estando el sentimiento de este versículo en consonancia precisamente con las del autor de Hebreos. Pero el servicio a Dios ha de ser hecho de buena voluntad, como indica Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Si nuestra mirada al realizar un servicio en la obra de Dios no se realiza para Él, ese servicio va a ser inútil, no va a llevar fruto. Pero ¿cómo pues debemos servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios? Y la respuesta es amplia, muy amplia. Porque emergen factores, emergen actitudes que son necesarias. El servicio a Dios debemos realizarlo en humildad, despojándonos del orgullo, despojándonos de la soberbia, con humildad. Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, Hechos capítulo 20, versículo 19, les indica que el trabajo en el Señor que ha estado realizando lo ha hecho con humildad. Lo ha hecho con humildad, teniendo claro que su servicio no ha sido para su propio beneficio, sino para el Señor, lo cual le ha costado, ¿qué le ha costado a Pablo todo ello? Lágrimas, lágrimas,
por culpa de los judaizantes, por culpa de los judíos, pero aún así ha continuado ¿cómo? Siendo fiel a la obra a la que él, Señor, le había llamado. No hay otro modo de servir a Dios, sino es partiendo y haciéndolo desde la humildad, reconociendo que somos vasos inútiles, pero cuidado, por la gracia de Dios, Él nos hace útiles. El servir a Dios no puede ser realizado a título personal, sencillamente porque formamos parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la Iglesia. Por tanto, el don o los dones han de ponerse a disposición de la Iglesia y no ir por libre. La obra es de Dios, hay que acordarse, no es nuestra, no es mía, es de Dios. Hay que ponerlo a servicio, esos dones al servicio de la Iglesia, de su Iglesia, a la que formamos parte cada uno de nosotros, a la Iglesia local. Está el ejemplo de Pablo, quien en el desarrollo de su ministerio no estuvo ni lo hizo solo. Pablo no fue solo, a pecho descubierto. Y prueba de ello lo tenemos en la relación que tiene con Timoteo, Romanos capítulo 16, versículos 21 y siguientes. Allí Pablo le llama mi colaborador y nombra a otros más, como por ejemplo Gayo, Erasto, Tercio, Sosípater, etc. Pablo era lo suficientemente humilde para saber que necesitaba de otros hermanos y era suficientemente humilde para reconocer el servicio de los otros hermanos. Así que el servicio a Dios no puede ser autopersonal, porque el hacerlo así se va a estar cayendo precisamente en el orgullo y en la soberbia. ¿Cómo debemos servir a Dios además de la humildad? Pues con una vida de entrega. Una vida de entrega. No para nuestra gloria, no para que nos alegren los oídos, sino para la gloria de Dios. Como dice el versículo, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y esto cómo se consigue? Porque yo soy pequeña cosa, ¿cómo lo consigo? Pon atención. Guardando, cuidando, perseverando, reteniendo, valorando, orando, viviendo en definitiva la palabra. Pero Moisés, un último requerimiento tienes que darle al pueblo. Y aquí ya nos encontramos en el versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, para que te vaya bien, para que te vaya bien. El pueblo desde que salió de Egipto dirección a esa tierra prometida, a lo largo del camino tuvieron tropiezos, pero muchos tropiezos. De manera que Dios tuvo que darles los mandamientos y otras leyes para que pudieran vivir conforme a Él y que dejasen de caer en el pecado. Y cuando leemos el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 y 4, allí observamos que se inician con el mismo término. Oye, oye, escucha, pon atención, oye. En el hebreo es shamá. Y esta palabra shamá significa escuchar con el corazón. No que me entre por un oído y me salga por otro. Escuchar con el corazón, retenerlo en el corazón. Y todo ello con el propósito de obedecer. Y si seguimos leyendo los siguientes versículos, veremos que nos están diciendo a modo de síntesis, guarda mi palabra, guarda mi palabra. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos muy a menudo el consejo de guardar los mandamientos.
de guardar los estatutos, de guardar los preceptos. Y este hecho declaraba, pues, la necesidad que tenía el pueblo de conocerlos y ponerlos en práctica en sus vidas. No como aquel libro de la ley que encontraron en el templo lleno de polvo, corroído. Ponerlo en práctica y conocerlo. Pero el no vivir bajo lo prescrito por Dios al pueblo le llevó a tener que sufrir sus juicios. Sus juicios por no obedecerlos. Sin embargo, no era un requerimiento gratuito de Dios. No es algo que Dios quería gratuitamente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues decirle a su pueblo. Esos requerimientos son y siguen siendo importantes. Ya no en nuestros días, sino en el Nuevo Testamento lo encontramos también que siguen siendo importantes. Por tanto, esa importancia, esa necesidad, también tiene que ser importante para cada uno de nosotros. Y prueba de ello se puede apreciar, por ejemplo, las palabras del propio Jesús. Así tenemos, por ejemplo, la afirmación que hace en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Para cumplir. El propio apóstol Pablo incidió en lo mismo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dirigiéndose a su hijo en la fe, le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en el siguiente versículo concluye Pablo afirmando que toda la escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que si queremos crecer en la vida como creyentes, como cristianos, no podemos desechar la palabra de Dios pensando que no la necesitamos, porque eso es un grave error. Eso es un grave error. En lugar de crecer, vamos a decrecer, a quedarnos anémicos. Y eso no solamente va a afectar a la vida espiritual, sino que va a afectar a todas las parcelas, a todas las áreas de la vida. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, declara, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí de entrada no es una sugerencia. Pedro no está sugiriendo nada. Es una exhortación directa, aplicando el tiempo verbal en su forma imperativa. No dice, si queréis desear, si os apetece desear. Pedro dice, desead. Un imperativo, desead. No está diciendo que leamos la palabra de Dios como un libro más. Pedro en este texto está diciendo que la deseemos. Y esto es la clave en la que pone el énfasis el apóstol Pedro. Desear la palabra fervientemente cada día. Que haya una necesidad en nosotros como un niño recién nacido desea la leche materna. Pero la cuestión es, ¿hasta qué punto se desea la lectura de la palabra? ¿Hasta qué punto se desea la dirección en nuestra vida de la palabra? No sé si alguna vez os ha pasado estar en una comida donde te ha tocado estar en una mesa en que no conoces a nadie. ¿Y ahora qué hago yo? No conoces a nadie, pero resulta que el resto de comensales se conocen entre ellos y hablan, mientras tú estás allí como si fueras para ellos invisible. Y esto es lo que ocurre con la palabra. La palabra está delante nuestra. Pero resulta que los ajetreos de la vida, los problemas de la vida,
Las circunstancias de la vida la anulan y la hacemos invisible o ausente en nosotros. Hay que anhelar la palabra, hay que desear la palabra de forma que sea el faro que alumbre verdaderamente la vida y por la que nos rijamos. Como dijo el salmista, Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son tan dulces que lo que puede producir la miel en mi boca. La palabra de Dios no puede quedarse pues en el olvido en un rincón de nosotros, sino que debe ocupar el corazón y ser el motor de la vida. Como conclusión, Dios a través de su siervo Moisés requiere de su pueblo, de sus hijos, camino de la tierra prometida, 5 mandatos imprescindibles para una vida fructífera. Como dice al final del versículo 13, para que te vaya bien. Estas 5 premisas, temer a Dios, es decir, tener reverencia a Dios, honrar a Dios, andar en los caminos de Dios, amar a Dios, servir a Dios y guardar su palabra, son imprescindibles. Son el consejo en esta mañana para cada uno de nosotros que nos trae su palabra. Y estos requisitos unidos con un hilo conductor como es el amor de Dios, que es el vínculo que une a todos los demás aspectos. Recordemos, por tanto, estas lecciones del pasado que no caducan, sino que permanecen y siguen siendo vigentes para el creyente de hoy. Que Él nos bendiga.